Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Política. Hoy además con la inmensa suerte de contar, ya lo saben, bueno, en realidad como siempre, porque en este programa tenemos mucha fortuna y tenemos a los mejores analistas al otro lado, siempre comentando la actualidad y lo que está ocurriendo. Si me permiten, a estas horas todo el mundo en vilo por dos cuestiones. En el lado económico, un Merval en Argentina que sube de a poquito, un 1,5, no es mucho, sobre todo para cómo va el camino, pero relevante mucho que el señor Caputo va a dar al cierre del mercado de hoy, se lo vamos a contar aquí, en Negocios Televisión, los detalles, los primeros detalles económicos, y ya saben que de momento lo que tienen es una suerte de cepo cambiario incrementado sobre los tipos, bueno, sobre las monedas, sobre las divisas, no sobre los tipos. Es decir, para que el peso no se devalúe. Si alguien va a hacer un gran movimiento, se lo contábamos ayer, intentan, bueno, pues eso se monitoriza y este no se puede hacer, este sí. No hay un corralito como tal, pero ahí hay un movimiento importante para evitar una devaluación previa del peso ante un Merval que, como ven ahí, bueno, aquí está volando. Hoy lo tienen subiendo otro 1,5, pero digo, volando en líneas generales desde que saliera Javier Milei. Será por las fuerzas del fiero, que le gusta citar a él, pues será, digo yo, no lo sé, por ese libro de los macabeos. Javier Milei no, pero sí Caputo va a dar las primeras señales de cuáles van a ser las líneas económicas. ¿Y qué va a pasar con el peso? Hoy mismo, al cierre del mercado a las 5:30 hora Argentina. Se lo vamos, insisto, a contar aquí. Y vamos a ver qué pasa. De momento ha pasado ya con la motosierra, la guillotina, como quieran, por los ministerios, y de 18 lo ha dejado en 8, prácticamente. Javier Milei se ha cargado todos los sociales y, bueno, pues ha mantenido interior, seguridad, todo lo que va vinculado pues a la preservación del orden. De momento en eso está. También ha prohibido, o bueno, va a prohibir el teletrabajo, lo va a vigilar muy de cerca para los funcionarios, porque considera que así se pierde también gran parte de la funcionalidad, y acaba de anunciar también Milei que se carga toda la parte de publicidad institucional, que se acabó eso de dar de comer también a los medios de comunicación. Hasta aquí de momento Javier Milei en Argentina, pero sin duda, y si me permiten en lo geopolítico, el protagonista del día vuelve a ser hoy Volodymyr Zelensky, que está en Estados Unidos y que en la Casa Blanca se va a encontrar con Joe Biden, antes de pedirle dinero de nuevo al Congreso, a la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Necesita dinero. Titulábamos aquí La Última Oportunidad, y es que en realidad es algo así. Necesita Zelensky que llegue ese dinero a Ucrania para mantener las posiciones como las tiene actualmente, porque está siendo un desgaste espectacular el que están sufriendo las tropas, las fuerzas ucranianas en estos últimos días, en este último mes en particular. Y los republicanos ya le han dicho que no va a haber dinero. Si no hay dinero, mantener todo esto va a costar muy, muy, muy mucho. Así que va para allá. ¿Es probable que consiga el dinero? Vamos a verlo. Es Navidad en Estados Unidos también. Y allá que ha ido Zelensky, porque sabía que la semana pasada lo canceló, que muy probablemente los republicanos en esa videoconferencia tampoco le dieran el dinero. Así que ha ido personalmente y vamos a ver si les convence o no les convence. Entre tanto, por cierto, Finlandia hoy ha reabierto varias partes, 2 puntos fronterizos concretamente, de esa frontera, valga la redundancia, con Rusia, 2 semanas después de que ya cerrasen, recordarán, toda la frontera tras el aumento respaldado por Moscú, decían, de inmigrantes indocumentados que trataban de cruzar dentro del país de la Unión Europea. Versión siempre la que da Finlandia. Desde Rusia se han lavado las manos con este tema y dicen que no tiene nada que ver. Finlandia, por su parte, decía que había una guerra híbrida y que estaban, Petteri Orpo, en concreto, el primer ministro finlandés, dijo que se estaba financiando esa guerra híbrida, trasladando a los refugiados y a los migrantes que tenían que quedarse en Rusia hacia esa frontera para que pasaran a Finlandia. Eso tenía particularmente mosqueado, por cierto, a Finlandia. Bueno, pues en concreto se van a abrir los pasos de Vaalima y Nirala a partir del jueves 14 de enero. Entienden que debe haber una cierta circulación y comprenden que hay muchas más cuestiones en juego que solo la llegada de esta parte de inmigrantes. Y otra cuestión de última hora, si me permiten, John Kirby, desde la Casa Blanca, acaba de hablar. En una entrevista a la NBC ha dicho que están muy preocupados por la expansión del conflicto en Israel y que no quieren ver un segundo frente con Líbano, conjunto al que ya tienen en Gaza. Que están trabajando para, con varios países, fortalecer los equipos de trabajo y proteger a su vez el transporte marítimo en el Mar Rojo, que han dejado claro a todos los socios, incluido Irán, que le cuenta a Kirby como socio,
que no quieren ver más conflictos en la región, que continúan con esos esfuerzos las 24 horas del día y que es verdad que no sabe hasta qué punto están de cerca de alcanzar una tregua en Gaza, pero sí que se está trabajando con determinación. John Kirby, que en realidad, y si me permite, por resumirlo muy brevemente, no queremos un frente con el Líbano y estamos intentando proteger el transporte marítimo en el Mar Rojo, donde, por cierto, hoy le han volado a un petrolero noruego, todo, a través de drones, los famosos rebeldes hutíes, que en realidad son milicias hutíes bastante bien provistas y provenidas. Por cierto, que han intentado un segundo ataque y es Francia quien con un buque, quien ha desviado, a quien le tocaba la guardia allí, y destruido los drones que iban a atacar a un segundo petrolero. En fin, con todo esto sobre la mesa, y decía yo la suerte de contar al otro lado con Fernando Moragón, con Ezequiel Vistoletti y con Eduardo Irastorza. Buenísimas tardes a los tres, ¿cómo estáis? Encantado de estar contigo, José, en tu programa. Bueno, siempre un gusto. Eduardo Irastorza de DVS Business School, Ezequiel, profesor, Relaciones Internacionales allí en Alemania, Fernando, especialista en geopolítica, especializado en concreto en Asia, en China, en Europa del Este. A los tres, por ir primero a lo importante. Decía yo, es casi la última oportunidad, porque no le iban a dar el dinero, canceló la conferencia que iba a dar vía telemática a los congresistas y senadores republicanos. Digo republicanos, se la iba a dar a todos, pero los demócratas ya le iban a decir que sí. Y la canceló ante el temor evidente de que le dijeran que no. Y lo ha cambiado por un viaje express en plena época navideña para que el presidente Joe Biden le acompañe y los republicanos le tengan que mirar a los ojos al decirle que no le van a dar el dinero. Con lo que intenta cambiar un poco la ecuación, presionar bastante a Estados Unidos. ¿Qué creéis que va a pasar? Eduardo, Fernando, Ezequiel, a vuestros pies. Muy bien, pues voy a empezar por orden de pantalla. Yo creo que realmente ante lo que estamos es ante probablemente el último viaje de Zelensky a Washington, tal como están las cosas. Porque si regresa sin dinero, y lo sabe, por eso ha ido, la contestación interna que va a tener va a ser muy significativa. Y su puesto peligra. Ha dicho repetidas veces que conseguirían poner de rodillas a Rusia. Está muy lejos de ser así. El frente está completamente estancado. Con frecuencia tratan de vender la idea de que el avance de unos pocos kilómetros que algunas semanas después vuelven a perder supone una victoria. Esto está muy lejos de ser la realidad, porque estamos ante una guerra de desgaste, y en una guerra de desgaste hace falta dinero. Estados Unidos, desde que se empezó este conflicto, ha gastado, y digo ha gastado porque en principio era una inversión para reconstruir Ucrania, es decir, ganamos una guerra y nos convertimos en el socio preferente. Ahora está en una situación de gasto de 100.000 millones de dólares. Claro, eso para un partido aislacionista tradicionalmente ha sido así el Partido Republicano. Curiosamente podemos pensar que los más belicistas y los más intervencionistas son los republicanos, pero históricamente vemos que no es así. Siempre que ha habido una guerra mundial ha habido un demócrata en el poder, ¿no? Pues están muy lejos de aceptar esto, y más con una posible recesión en ciernes. No todos los datos en Estados Unidos son positivos, y esto de estar dando dinero a fondo perdido, sino como dicen ellos, un revenue, un retorno de la inversión, no resulta interesante. Con lo cual, yo creo que Zelensky se lo está jugando toda una carta. Voy ahí a mirarles, como has señalado tú, a los ojos y a ver si me cae el dinero que necesito, porque si no, de esta primavera no pasa que tenga que acordar un alto el fuego o un armisticio o como lo quieras llamar. Fernando, ¿cómo lo ves tú? Quiero decir, es que yo digo lo de los ojos porque no es lo mismo, ¿eh? Decir telemáticamente, oye, no voy a enviar dinero, que mirar a los ojos a un tipo al que has apoyado, al que has dicho que no ibas a dejar nunca en la cuneta, que hasta el último ucraniano, que Estados Unidos estamos detrás. O sea, ha habido una serie de palabras muy, muy gruesas, muy gordas, mucho mayores que las que se les daban a los vietnamitas, por ejemplo, ¿eh? Y ahora mirar a la cara a Zelensky y decirle, no te doy el dinero, es otra película. Fernando. No olvidemos una cosa, son políticos.
Es decir, no tienen problemas en hacer eso. Es decir, que un político un día te dice, oh, eres como un hermano, te quiero, te adoro, nunca más te olvidaré, tal, no sé qué. Y al día siguiente te dice, mira, lo siento, las cosas han ido mal, te quedas ahí tirado. No tienen problema, o sea, no, son políticos, no son personas normales y corrientes. Entonces, la actuación teatral forma parte digamos, de lo que aprenden, en tanto que políticos. No, es decir, yo creo que ahí Zelensky va buscando dos cosas. Una, efectivamente, como bien señalabais, a ver si les pueden dar más dinero. Yo creo que eso lo tienen muy, muy complicado, porque los republicanos no van a ceder. Los republicanos quieren utilizar Ucrania para machacar a los demócratas, con lo cual lo veo difícil, ¿no? Y luego, yo creo que también, aunque no lo diga, va a ver y a gestionar su posible salida de la presidencia, porque, vamos, yo tengo claro que no llega, que Zelensky no llega al verano ni loco, es decir, pero porque ya lo están diciendo desde allí. Ahora mismo el enfrentamiento político interno en Ucrania es tremendo. En Ucrania, y entre, por ejemplo, Zalawny, el general en jefe de las fuerzas ucranianas, y Zelensky se odian a muerte. Ni siquiera se ven, es decir, ni siquiera se reúnen. Arestovich desde Suiza diciendo, pues esto quizá haya un golpe de Estado. Es decir, le están saliendo diputados de la Rada, del Parlamento ucraniano, diciendo a Zelensky que se vaya. El Klitschko, el alcalde de Kiev, diciendo que Zelensky ha fracasado y que, en fin, que ya no sirve para esto. Por eso te digo, es que Zelensky lo tiene muy, muy difícil para sobrevivir como presidente, incluso para sobrevivir a secas. Entonces, bien, tiene que buscar, ya digo, el dinero, pero sobre todo una salida para él, porque es que en cualquier momento se lo cargan. No, literalmente, ¿no? Entiendo. A ver, se lo pueden cargar no políticamente. Me diga, ya, pero lo digo por no hablar con... Puede tener un accidente. Lo digo... Que será atribuido a los rusos, no sé, eso ya... Fernando, no, pero lo digo por no hablar con esto con ligereza, que se refiere a que efectivamente en cualquier momento... No es con ligereza, a ver, los norteamericanos, bueno, los servicios secretos a lo largo de la historia han acabado, digamos, con muchos presidentes en el tiempo reciente. Pero no, si no lo digo porque sea imposible, por improbable que sea, imposible no es. Lo digo por no tomárnoslo, aquí me refiero en este debate, por no sacar este asunto a la palestra así con este... se refiere, Fernando, a que efectivamente como presidente parece que cada vez está teniendo un camino más complejo. Vamos a dejarlo ahí, Fernando. Ezequiel. Sí, está claro, que como presidente le queda poco. Ezequiel. Sí, de acuerdo con ambos. Zelensky aparece entre la espada en la pared en la búsqueda por su supervivencia política, y en estos países a menudo la supervivencia política acompaña la supervivencia personal también. Lamentablemente no nos congratula en absoluto, pero esas son las formas de la política de los países, de una buena parte de los países del este de Europa, incluida Ucrania e incluida Rusia también, como así también incluidos otros países del este de Europa, producto de del colapso de la Unión Soviética. Bueno, eso en cuanto a Zelensky en la búsqueda de dinero para su propia supervivencia. Por otro lado, Estados Unidos ya determinó que el negocio de la guerra en Ucrania hoy día parece perdido, ya, o dicho de otra manera, la guerra en Ucrania ya no representa un negocio, con lo cual aparece en la búsqueda de salidas, claro, de una situación difícil. La elección de un sucesor para Zelensky representaría una salida más o menos decorosa, pero claro, Zelensky rechaza esto y por eso rechaza la realización de elecciones. Entre las alternativas en discusión en Estados Unidos, por un lado aparece la de la negociación y las presiones ya iniciadas para una negociación. Una vez más, Zelensky no quiere esto. Por otro lado, todavía aparecen voces de ultratumba, tanto en Estados Unidos como en Europa, respecto a
más apoyo, más armas, más dinero. Y bueno, por otro lado, comenzó una nueva guerra o un nuevo conflicto en Gaza. A veces, José, las políticas de los Estados Unidos, cuando aparecen comandadas por los halcones neoconservadores, no presentan una lógica verdaderamente racional, ni siquiera con respecto a los propios intereses de los Estados Unidos. Comienzan una guerra porque supuestamente va a generar rédito de algún tipo. En este caso, el rédito respondía a lo que ellos caracterizaban como la sobreextensión de Rusia, ¿sí? A generar un golpe a Rusia. Bueno, y bueno, se ha sacado dinero del petróleo también, ¿eh? Claro, bueno, generaron ese golpe a Rusia inicialmente, generaron dinero inicialmente, pero la guerra desencadenó una aceleración del reordenamiento del orden mundial, nada más y nada menos, con Estados Unidos en una posición cada vez más lejana de esa posición de hegemonía absoluta buscada, por cierto, por los propios halcones, con ahora Rusia fortalecida, Rusia aliada con China, China más fuerte, el Medio Oriente productor de petróleo fuera del eje de poder de los Estados Unidos como el pasado, el sur global en rebeldía. Entonces, no siempre los planes maestros de los halcones responden a la lógica, incluso desde sus propios intereses, y a veces aparecen en estas situaciones, generan caos, muerte y destrucción en un lugar. Y bueno, hasta ahora abandonaban estos lugares sin ningún problema y debido al músculo político, económico y militar de los Estados Unidos, bueno, abandonaban el problema a la buena de sus habitantes, como por ejemplo en Irak o en Afganistán, ¿sí? De hecho el desastre, bueno, dejado el muerto ahí, ningún problema. Claro, ya no presentan esa fortaleza los Estados Unidos. Y bueno, ahora por primera vez los problemas aparecen afectando a sus aliados directos en el sentido de Europa e incluso a los propios Estados Unidos por el aumento de la inflación, por la desindustrialización, etcétera, etcétera. Esa es la situación en general. Puede que el gobierno de alguna manera genere un envío de dinero de alguna manera con un salto al Congreso, ¿sí? Con alguna partida secundaria, pero los republicanos rechazarán estos 61.000 millones de dólares y como en las encuestas desciende cada vez más Biden, tarde o temprano abandonarán esto y bueno, establecerán su atención en otra cosa. Os quiero preguntar, al hilo de lo que está comentando Ezequiel, del abandono o no abandono, del interés no interés, ¿hasta qué punto la palabra dada va a servir? Yo sé que Fernando dice, son políticos, sí, pero la sensación que está dando de que se ha dejado que Vladimir Putin entre, se le ha dicho que esto no iba a pasar, porque desde Rusia se dijo, va a pasar esto, se van a cansar. Y se ha dicho, no, ¿cómo comprenden? No se va a cansar nadie. Y de repente hay una sensación de que efectivamente está ocurriendo eso. Por eso os quiero preguntar yo por la palabra dada, ¿no? Porque esto está cogiendo un cariz bastante feo. Ya no es solo lo que dije al otro extremo del mundo, sino que pegadito a Europa soy capaz de mentirte, ¿no? Si no te doy ahora la ayuda. Si me permitís, uno de los que ha ido yendo, viniendo y cambiando de opinión es Josep Borrell, que a esta hora el alto representante de Exteriores interviene en el Parlamento Europeo. Vamos a ir hasta allí. Escuchamos a Borrell, que yo sé que a alguno le tiene más filia o más fobia que filia, y enseguida regresamos también y os pido análisis de todo lo que aquí está ocurriendo y de esa palabra dada a Ezequiel, a Eduardo y a Fernando. Vamos con Josep Borrell. En particular, lo que está ocurriendo en Gaza. Como saben, esa resolución fue votada a favor por los Estados europeos que se sientan en el Consejo de Seguridad. Francia como miembro permanente y Malta como miembro rotatorio, pero fue vetada por Estados Unidos. Y por eso ahora será la Asamblea General la que tendrá ocasión de pronunciarse al respecto. Y después del debate que tuvimos ayer en el Consejo de Asuntos Extranjeros, de Asuntos Exteriores de la Unión, en el FAC, creo que se va a reproducir la situación que ya hemos vivido, en la que los países europeos votarán unos a favor, otros en contra y otros se abstendrán, reflejando lo que es sin duda una diferente perspectiva, diferente valoración, basada también en circunstancias históricas y en las herencias culturales y políticas que la historia ha dejado en cada Estado miembro con respecto a Israel y Palestina.
Pero la realidad es que la situación en Gaza sigue siendo cada vez peor. El número de civiles muertos o heridos, ustedes los conocen como yo por las informaciones que nos llegan. Hay aproximadamente 2 millones de personas que han sido desplazadas de sus hogares y que vagan intentando encontrar un refugio. Las Naciones Unidas nos dicen que ya no hay ningún refugio posible y que están a punto de acabar con sus actividades en la zona ante la falta de recursos y de seguridad. La propia ministra de Asuntos Exteriores de Alemania ha señalado esta situación y el propio secretario de Estado de Estados Unidos también ha levantado su voz, pero la situación continúa. Habíamos pensado y habíamos pedido en el G7 que las actividades militares de Israel en el sur de Gaza no siguieran el mismo esquema que han seguido en el norte, pero desgraciadamente están siguiendo el mismo, sino peor. Y el nivel de destrucción en Gaza es ciertamente algo imprecedente en la historia. Si comparan con lo que ocurrió en las ciudades alemanas bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial, hay informes que han sido publicados al respecto que indican que el nivel de destrucción en Gaza es superior al que sufrió Dresde, o el que sufrió Colonia y parecido al que sufrió Hamburgo, del orden de 2/3 partes de los edificios y las infraestructuras han sido destruidos. El número de muertos no se conoce con certeza, evidentemente, pero algunas estimaciones apuntan a que pueden ser hasta 20.000. Y como he dicho en varias ocasiones, este horror no puede ser justificado por el horror que se vivió el 7 de octubre por el ataque terrorista de Hamás contra los kibbutz cercanos a Gaza. Yo solo puedo recomendarles que lean la carta de Filippi Lazzarini, escrita el 7 de diciembre pasado, con datos que ya desgraciadamente se han quedado anticuados, explicando cuál es la situación humanitaria en Gaza. Nadie mejor que el propio Lazzarini, responsable de UNRWA, lo puede explicar. O el artículo que hoy publica Filippo Grandi, explicando lo mismo, la situación en la que está. En mi opinión, tiene que haber alguna otra manera. Tiene que haber alguna otra manera, decía Borrell, de llegar, se entiende, a un acuerdo y de frenar. Tiene que haber alguna otra manera de llegar a los objetivos militares de Israel sin hacer lo que están haciendo, sin que ocurra lo que está ocurriendo. Josep Borrell, que ha pasado, por cierto, ha viajado por todo el espectro emocional, todavía no se ha referido a nada de Ucrania. Será importante verlo, porque a Ucrania en teoría le sostienen sus palabras y la de tantos otros. Pero, si me permiten, y volvemos hasta allí, pero ha puesto en duda directamente, y esto es una cosa que, bueno, pues aunque lo hagamos unos periodistas o que lo haga, pero ha dicho directamente que las votaciones que hay en el Consejo de la ONU, de Naciones Unidas, no tienen mucho sentido, porque no se vota una resolución en base a lo que está ocurriendo, sino en base a las afiliaciones y socios de cada uno de los países. Y que, claro, por eso no hay consenso y por eso no se consigue sacar nada con el tema de Israel. Bueno, claro, y con todo, quiero decirte, así es como ha funcionado la ONU. Está descubriendo la rueda, Josep Borrell ahora. Volvemos hasta allí y le escuchamos. La carta que le da poderes para llamar la atención y pedir al Consejo de Seguridad que se pronuncie al respecto. Y se puede estar en acuerdo o en desacuerdo con el contenido de esta llamada del secretario general. Pero lo que no se puede argumentar es que al hacerlo el secretario general de las Naciones Unidas se convierte en una amenaza para la paz. Ni se le puede reprochar y considerar como que estuviese trabajando en favor del grupo terrorista Hamás. Estas son afirmaciones que se han hecho y que me parecen absolutamente rechazables. Se puede estar a favor o en contra, se puede votar a favor o en contra, e incluso dentro de la Unión Europea no tenemos una posición unánime al respecto. Pero lo que no se puede hacer es descalificar al secretario general de las Naciones Unidas
porque eso significa descalificar a las Naciones Unidas como órgano fundamental que garantiza o trabaja para la paz y la estabilidad en el mundo. Y por eso estos ataques son completamente injustificados y creo que está en el honor de Europa defender al secretario general, entendiendo que se puede estar incluso en desacuerdo con lo que él propone. Se puede estar en desacuerdo, pero lo que no se puede hacer es descalificar. Bueno, Josep Borrell, que sigue con este asunto de Gaza, dice: no se puede decir que la ONU, en concreto por las palabras de Guterres, a las que Benjamín Netanyahu siguió cuando Guterres dijo que que lo que está ocurriendo en Gaza es una situación insostenible, que la situación de los palestinos que tratan de huir es insostenible y que es mucho peor verlo que contarlo, que lo que se está viviendo allí es absolutamente terrible y trágico y que lo que está haciendo Israel no tiene sentido. Entonces Israel le contestó diciendo: es que usted lo que está con esta declaración está apoyando usted a Hamás y a los grupos terroristas. Dice Josep Borrell ahora mismo: no se puede decir que la ONU esté trabajando para los terroristas, es absolutamente injustificado. Podrá usted no estar de acuerdo con Guterres, pero decir de ahí a que se esté apoyando el terrorismo, hombre, es verdad que media un puente bastante largo de atravesar. Volvemos hasta allí y enseguida buscamos el análisis. Se puede abordar no la reconstrucción de Gaza, porque Gaza ya ha sido reconstruida varias veces, sino la construcción de unas estructuras políticas que permitan al pueblo palestino tener su propio Estado, también como manera de garantizar la paz y la seguridad, también la seguridad de Israel, porque la seguridad de Israel no se podrá conseguir únicamente por medios militares, no se podrá conseguir solamente tratando de erradicar a un grupo terrorista causando la muerte de miles de civiles, no se podrá conseguir únicamente sembrando las semillas del odio que harán fructificar mañana otros combatientes a los que también habrá que eliminar en un ciclo de violencia sin fin. No condenaremos nunca suficientemente los ataques terroristas de Hamás. Lo hacemos y pedimos la liberación de los rehenes. Y tenemos que tener una visión al problema equilibrada. Y en este momento creo que lo más urgente es evitar la pérdida de más vidas humanas y poner en marcha un proceso que permita conseguir una solución política al conflicto. Desgraciadamente, el primer ministro de Israel se manifiesta una y otra vez en contra de esta solución política. Ha vuelto a repetir que él es la garantía de que no habrá nunca un Estado palestino. Sin embargo, la comunidad internacional, en su inmensa mayoría, en el caso de la Unión Europea, unánimemente, se manifiesta a favor de esta solución. Saber si todavía es posible y trabajar para ellas tendrá que ser el compromiso más grande de la Unión Europea en los próximos tiempos. Y por eso tenemos que denunciar que se sigan expandiendo las colonias ilegales que atentan contra las resoluciones de las Naciones Unidas en el West Bank, y tenemos que intentar poner coto a la violencia que se ejerce no ya en Gaza, sino en esa parte de los territorios palestinos ocupados. Yo les llamo a una discusión que sobrepase las inevitables emociones que todos sufrimos y sentimos en este momento, para buscar una vía que permita que la racionalidad se imponga, salve vidas y permita construir esa paz después de 100 años de guerra. Josep Borrell, hablando de paz después de 100 años de guerra, ojo, porque está siendo particularmente duro, dice: no está solucionado el problema, están sembrando las semillas del odio, no solucionando ningún problema con el terrorismo de Hamás. Josep Borrell termina de esta manera su intervención. Si me permiten, vamos a buscar el análisis al otro lado de la pantalla. Eduardo Irastorza, Ezequiel Vistoletti y Fernando Moragón, en el orden que prefiráis, pero ¿qué os parece en este tipo de declaraciones? ¿Dónde está situado Europa y qué credibilidad tiene de nuevo Borrell, que sobre Ucrania no ha dicho nada? Bien. En primer lugar, como europeo, estas declaraciones me resultan preocupantes. Y me resultan preocupantes porque nos ha dado Borrell una clase de política
de guardería, ¿no? Unos votarán que sí, otros votarán que no, otros se abstendrán. Bueno, ahí me he quedado perplejo. En cualquier caso, eso lo que demuestra es que no hay una postura europea homogénea con la que está cayendo Europa si aspira a tener una presencia en el mundo en una realidad multipolar. Asumamos que esto ya es así, no puede ser de otra manera. Los tiempos son los que son. Debería tener un criterio único. Esto como europeo. Como español me preocupa pues que el presidente de la Unión Europea en estos momentos, que es Sánchez, pues defienda una opinión parcial de un determinado gobierno y no la opinión general de Europa. Podría haber dicho, oye, es que no sabemos lo que queremos, no hay un acuerdo, como ha dicho Borrell, ¿no? Bueno, esto es triste. Luego hay otra cosa que es muy destacable. Hay algo muy importante en política y es la batalla de la semántica, ¿no? Todos los palestinos son terroristas y nosotros no, porque votamos cada 4 años, tal, y no sé qué. Bien, existe un terrorismo de Estado. Israel lleva ejerciendo una suerte de terrorismo de Estado desde hace mucho tiempo, porque cada vez que hay un atentado no es que te metan en la cárcel, es que te tiran la casa y se la dan a alguien que pasa por ahí. O sea, es así. Lo primero que aparece después de un atentado es el bulldozer que echa abajo la casa de donde reside esta persona. Ha tenido el detalle de señalar la ocupación de territorios y colonias. Esta es otra manera, ¿no? Es la imposición por la presencia. La verdad es que siempre han estado por encima de la presencia Israel, porque cuando se repartió en el año 47, en aquella famosa reunión de la ONU, en el patinadero de Nueva York, pues a Israel, que tenía el 30% de la población, le tocó más del 60% del territorio y las mejores zonas. Esto hay que tenerlo presente. Ya en aquel momento Jerusalén se convertía en una ciudad abierta, es decir, no era la capital de Palestina, la capital de Israel, sino tenía una situación muy particular. Entonces yo creo que es muy importante, como decía, esa batalla de la semántica. Ya vemos, si estos son combatientes, los otros también son combatientes. Es una guerra asimétrica, ¿vale? Pero no deja de ser una guerra en la que pues tienes soldados en los dos lados, punto. Y por último, quería señalar que, por suerte o por desgracia, para Israel, el tiempo no está corriendo a su favor, porque se le ha abierto un nuevo frente en el norte, tiene el frente del sur, tiene el Mar Negro, que le paran un petrolero que va para allá, o sea, los hutis. O sea, quiere decir que esto ya va bastante más allá de un conflicto ¿cómo diría yo? Un golpe correctivo. No, sí, pero yo no tengo tan claro, a tenor de las declaraciones del propio Netanyahu, Eduardo, si me permite, si le traslado la pregunta a Ezequiel y a Fernando, no tengo tan claro que no sea lo que Israel busca, ¿eh? Porque Netanyahu viene diciendo que ya que están en esta salsa metidos, ayer llegó a cargar contra el régimen iraní, dijo. En concreto dijo Netanyahu en una entrevista a medios israelíes, quizás sea el momento de abordar la problemática del régimen iraní, dijo. Y que todos los frentes que en realidad se nos abren tienen que ver con el régimen iraní. Cuando hablaba de Hezbollah, habla de Hamas, habla de los hutíes, habla de Irak, de las milicias rebeldes de Irak, en fin, dice, todo el mundo está detrás. Claro, la idiosincrasia sistémica en la que está instalado el Islam hace que efectivamente, si quieres, al final el Ayatollah Jamenei pueda estar detrás, pero vamos, los problemas que tiene Israel van mucho más allá de abordar ese asunto en Irán. Lo que no sé yo es, por eso pregunto, Ezequiel, Moragón, os pregunto a los dos, palabras de Borrell, ¿cómo veis Europa? Pero añadiendo a lo que comenta Eduardo, ¿quiere o no quiere escalar el conflicto Israel? Bueno, a ver, es tremendo lo que nos ha contado Borrell, y es tremendo por al menos 2 razones. Una, nos ratifica, nos da la información de que el grado de destrucción es como en la Segunda Guerra Mundial, como pasó en las ciudades de Dresde, Hamburgo, etcétera, que él mismo ha citado. Es decir, que lo que nos está contando, y que hay seguramente más de 20.000 muertos, es que se está practicando una destrucción sistemática de bienes y un asesinato de personas en masa. Es decir, esto no lo cuenta la Unión Europea por la voz de Borrell. Es decir,
que nadie piense que hay otra cosa. Esto ya en sí es algo tremendo, pero luego lo que es terrible es la posición de la Unión Europea, por llamarla de alguna forma. Porque lo que hay es, por lo menos, una muerte moral de la Unión Europea. Es decir, nos lo está presentando Borrell como si esto fuera un accidente natural, como un terremoto. Bueno, es que, fíjate, y luego nos desvía y dice, qué mal está, y luego nos desvía y dice, no, porque el secretario general lo que le ha dicho Netanyahu está muy mal y tal. No, pero mire usted, si no se trata de eso. Usted nos está reconociendo que dentro de la Unión Europea cada uno piensa de manera libre, hace lo que quiere y es imposible llegar a un acuerdo. Y nos lo está presentando como algo, pues eso, como un fenómeno natural, ¿no? Contra el que no se puede hacer nada. No, no, esto no es un fenómeno natural, esto es un fenómeno humano y se puede hacer mucho. Y la Unión Europea, si quiere, lo podría hacer. Lo que nos está diciendo Borrell, como un segundo mensaje más subliminal, digamos, es decir, es que no vamos a hacer nada. ¿Por qué no se le ponen las mismas sanciones que a Rusia? Por ejemplo, se me ocurre. Es decir, la Unión Europea puede hacer mucho para parar esto. No sé si es capaz de pararlo, pero puede hacer mucho. ¿Por qué no le pone el mismo tipo de sanciones que a Rusia? ¿Por qué ese doble rasero tan terrible entre los palestinos y los ucranianos? La Unión Europea ahora mismo está muerta desde el punto de vista de su credibilidad. No son capaces de hacer nada ante una destrucción salvaje llevada a cabo por el gobierno de Netanyahu. Lo único que son capaces es de dar testimonio, de contarnos lo que está pasando. Es lamentable, es vergonzoso y yo no sé cómo los señores a cargo de la Unión Europea no dimitirían. Yo si fuera un alto cargo de la Unión Europea dimitiría inmediatamente. Es una vergüenza y esto no va a pasar factura porque todo el sur global nos está mirando y está mirando que a la Unión Europea no hace absolutamente nada para ayudar a Gaza. Esto nos pasará factura y muy gorda. Ezequiel, sí. Sí, de acuerdo con ambos. La denuncia de las atrocidades aparece acertada, pero en el caso de Borrell y de la Unión Europea presenta un grado de hipocresía verdaderamente alarmante. En primer lugar, porque los países de la Unión Europea, en particular los países más poderosos, convalidaron y convalidan la situación en Palestina con la violación sistemática y recurrente de Israel de las resoluciones de las Naciones Unidas, tanto de la Asamblea General como de el Consejo de Seguridad, con lo cual participan en la situación como parte involucrada, como parte responsable de esto. Y en segundo lugar, no solamente eso, sino también aparece la hipocresía, recién muy bien señalada por Fernando, de la diferencia en las acciones de la Unión Europea respecto a un conflicto, más allá del posicionamiento de la Unión Europea. Cuando la Unión Europea determinó que quería la participación en un conflicto a través de sanciones, a través del envío de armas, a través de del envío de dinero, de muchísimas acciones, el entrenamiento incluso de militares en sus propios territorios, bueno, acomete convencidamente, pero cuando aparecen masacres en Palestina, realizan declaraciones de pena, no, ay, qué terrible esto en Gaza, qué malos los bombardeos indiscriminados contra la población civil, pero de acciones nada de nada. Y por último, también aparece muy clara la desorientación de Europa en términos políticos, porque más allá de la posición de cada quien respecto a Europa frente a Ucrania, Europa frente a Gaza, ¿sí? Esas dos posiciones colisionan entre sí, de Europa, ¿sí? Por un lado, el apoyo a la política impulsada por los Estados Unidos en Ucrania y por otro lado aquí realizando denuncias
para la tribuna, naturalmente, sin acciones concretas, pero una postura mucho más crítica respecto a Palestina e Israel, cuando Estados Unidos aparece aliado a Israel y de hecho rechaza los proyectos de resolución en el Consejo de Seguridad para una pausa humanitaria, nada más y nada menos, con votaciones de 14-1 o 13-1, 13 a favor, Reino Unido en abstención y Estados Unidos en contra, y entonces determinan el veto de las resoluciones. Entonces, hipócritas y desconcertados a la vez, una combinación peligrosa, ¿no? No sé si tanto desconcertados, la verdad es que te tengo que comprar la primera parte absolutamente. No sé si desconcertados o, volviendo a esa primera parte en la que aludía Fernando, con cierta teatralidad, ¿no? Y entonces no sé hasta qué punto, porque yo recuerdo a Borrell, me vais a perdonar, pero le recuerdo cuando visitó al presidente Herzog en Israel, decirle: tenéis derecho a defenderos, he dicho muchas cosas, pero ahora veo vuestro dolor. Voy a dejar de leer estas palabras que traigo escritas, dijo, porque ahora veo vuestro dolor y entiendo lo que está pasando y lo que estáis haciendo. O sea, quiero decirte que Borrell ha tenido un viaje emocional fantástico a lo largo de todo lo que está ocurriendo en el conflicto en Gaza. Ha ido desde esto es terrible y lo que estáis haciendo en Palestina no tiene sentido, a ir cambiando la posición, a terminar aquí, ¿no? En fin, quiero salirme de este asunto de Gaza. Estaba yo hablando de Ucrania, estaba hablando de lo que está por venir y quiero cerrar el bloque. Me tengo que ir además a publicidad, pero quiero preguntaros antes brevemente. Depende de si hay dinero o no, habrá negociación o no en Ucrania. ¿Cómo estáis viendo vosotros en lo que está ocurriendo allí? ¿Y veis un final del conflicto cerca, ya sea vía negociación, rendición? ¿Lo veis de alguna manera? Yo creo que los hechos van a llevar a una negociación o a una imposición. Porque que no es lo mismo. Que no es lo mismo. La posición de Rusia no es la misma que hace unos meses, ¿no? Está mucho más segura sobre el terreno. Pero yo creo, volviendo al escenario norteamericano, que si fueran realmente perversos los republicanos le harían un regalo envenenado. ¿A qué me refiero? Te voy a dar dinero, poco, y para ayuda humanitaria. O sea, vas a volver con algo que no va a satisfacer a tu oposición militar, ¿vale? Pero no vas a poder decir que no, con lo cual, digamos que se va con una bomba metida en la maleta, si hiciesen eso, ¿no? Y no descarto que no va a ser un todo o nada, ¿eh? No, que haya algo, una pequeña ayuda o de algún tipo que realmente no deje satisfecho a nadie. Hay algo peor que un no, y es ya veremos, supone un desgaste tremendo. Fernando, Sí, bueno. Sí, muy rápidamente. Hay que decir que la situación ahora sobre el terreno no está estancada, como decía Zelensky, eso es mentira. Es decir, que no haya grandes movimientos en cuanto a conquistas de territorio no significa que esté estancada. De hecho, lo que observamos en las últimas 2 o 3 semanas es que ya prácticamente el ejército ucraniano lo único que hace es perder territorios. Se está recuperando todo lo que ganó en torno a Bakhmut, y ya se ha recuperado completamente. En Avdiivka es cuestión de tiempo que caiga, yo creo que a finales de enero habrá caído, y toda la línea del frente, incluso en Robotino, famoso sitio, aldea que tomaron en la ofensiva de primavera-verano, ya están volviendo los rusos a tomar partes cercanas a Robotino. Es decir, los rusos están haciendo lo que se pretendía en una guerra de desgaste, es destruir al ejército ucraniano, y lo están consiguiendo. Y eso va a llevar a que en algún momento del año que viene el ejército ucraniano colapse. Y en el momento que colapse el ejército ucraniano, pues ya no hay nada que hablar. Es prácticamente una rendición incondicional. Se va a eso. Y yo creo que esto lo rematará, no olvidemos. Tenemos elecciones presidenciales en marzo en Rusia. Cuando pasen, por lo menos es lo que a mí me contaban, cuando pasen las elecciones presidenciales, los rusos harán algún tipo de ofensiva que termine por destrozar a Ucrania, destrozar en el sentido militar, a su ejército y dejarle ese regalo envenenado al señor Biden, ¿no? Esto es lo que yo creo que va a pasar. Es poca cosa y sueles salir bien informado. Ezequiel. Sí, de acuerdo con ambos una vez más. Quizás realizaría un agregado en cuanto a la situación militar y económica de Ucrania.
aún si los republicanos convalidaran el paquete de ayuda presentado ante el Congreso por el presidente Biden, en gran medida ese dinero no determinaría un cambio en la situación militar de Ucrania. Si no recuerdo mal, hace unos días en declaraciones de Lloyd Austin tras su visita a finales del mes pasado a Ucrania con motivo de la conmemoración del Maidán. Bueno, posteriormente en Estados Unidos recordó el propio Austin el pedido de Zaluzhny durante esa visita de 17 millones de piezas de artillería, si no recuerdo mal, ayúdenme ustedes, compañeros, 17 millones. La producción mundial de artillería junta de Occidente y de Rusia no contabilizarían esa cantidad de proyectiles, además de, si no recuerdo mal, algo así como 150.000 millones de dólares. Es el otro pedido de Zaluzhny para la continuidad de la guerra. Bueno, lo de los dólares, eso aparece, aún de manera fantasiosa, aparece como algo materialmente realizable. Ahora, lo de la munición, no, porque ni Estados Unidos ni Europa presentan la capacidad productiva para generar los proyectiles necesarios para una guerra con Rusia. Así que con ese dinero sí o ese dinero no, la situación militar de Ucrania aparece echada ya. Entonces, casi que esto representa una escenificación en gran medida a la espera de desenlaces en el frente de batalla y, por lo visto, en las últimas semanas y en ya casi meses, podríamos presenciar un desenlace repentino, porque presenciamos avances en todos los frentes. Las imágenes del reclutamiento forzoso en Ucrania, tomando una piscina o un spa, ¿sí? Y recogiendo a la gente en traje de baño para que participe después como carne de cañón en el frente en operaciones absurdas como esa operación anfibia en la localidad de Krinky, como la llaman. Bueno, para mí aparecemos cerca de un punto de colapso, sin lugar a dudas. Pues a ver cómo se resuelve esto. Voy a frenar 2 minutos para la publicidad. Quiero regresar con Argentina, que está a puntito esta tarde de muchas cosas. Y Ezequiel tendrá algunas que decir también desde su prisma, siempre particular y siempre a tener en cuenta. 2 minutitos que volvemos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera web. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001.
Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Ya estamos de vuelta, vamos rápidamente a mirar a Argentina, donde han pasado dos cosas curiosas. Ya saben que Javier Milei ha pasado, como le gusta hacer a él, la motosierra por los ministerios. De 18 los ha dejado en 8, se ha dejado los de seguridad, interior, pero ha enviado una carta a Xi Jinping. Y eso que no había ni quería cuentas con China. Ha solicitado la renovación del swap. En general, la Cancillería argentina está preparando un contacto directo entre Xi Jinping y Javier Milei para que en lo posible se vean las caras y si no, al menos mantengan una llamada en la que puedan entenderse para hablar de las condiciones financieras. China le hizo un préstamo a través de Brasil para que pagase al Fondo Monetario Internacional y lo tiene en yuanes. Le ha pedido que no lo convierta en otra moneda y están en esas. Y aparte hay una serie de financiaciones que estaban pactadas con Sergio Massa desde los BRICS, a los que ha rechazado en teoría Javier Milei, pero, insisto, está habiendo un acercamiento ahora, tras esa reunión entre la canciller Mondino y el señor Milei, con el enviado de China, con Wu Weihua, bueno, pues han descongelado relaciones y ahora quieren dar un pasito más y creen que fue una reunión excelente, incluso han calificado desde el propio despacho de Milei y que podrían llegarse a nuevos acuerdos en lo económico y que efectivamente, bueno, pues hay una vía en la que, oye, se abre de nuevo la posibilidad de negociar con China, a pesar de todo lo que se ha dicho en contra de los BRICS desde y por boca de Javier Milei. Por cierto, que han detenido las fuerzas de seguridad de Buenos Aires al hombre acusado de lanzarle el pasado domingo una botella al ya presidente de Argentina, Javier Milei, cuando desfilaba junto a su hermana Karina a bordo de ese coche descapotable por el centro de la capital en Latinoamérica. Dicen que ya está a disposición de la justicia y que le han identificado como Gastón Ariel Mercancini, antiguo funcionario de 51 años y seguidor confeso en sus redes, de Kirchner. Aunque más allá de eso, da igual a quien siga y a quien deje de seguir, luego están las actitudes. Sobre Argentina, me permitan, Fernando y Eduardo, empezar por Ezequiel. ¿Qué le está pareciendo todo lo que está pasando y la rueda de prensa que va a dar hoy, que también les contamos aquí, el señor Caputo, el nuevo ministro de Economía, en la que se esperan muchos cambios en lo económico y sobre todo se espera que el peso se lleve un buen rejón? ¿Cómo estás viendo tú todos estos movimientos allí en Argentina, Ezequiel? Sí, bueno, varias cosas. Lo del botellazo naturalmente rechazable desde todo el punto de vista. Yo hubiera querido la misma celeridad para la investigación respecto al intento de asesinato de Cristina Kirchner que en este momento para la búsqueda de alguien lanzando un botellazo. El botellazo el cual naturalmente rechazo desde todo punto de vista. Pero bueno, contrastes del Poder Judicial en la
Argentina. Después, José, lo mencionado por vos recién respecto a este giro diplomático de no quiero tener vínculos con países comunistas, dentro de los países comunistas incluido también Brasil. Bueno, ya hoy mismo presentó el gobierno una carta, esta es una noticia de último minuto, solicitando la continuidad del swap de monedas con China. Swap de monedas llaman básicamente a un préstamo otorgado por China a cuenta de futuras exportaciones de Argentina. Recordemos que China representa uno de los principales socios comerciales de la Argentina debido a que Argentina realiza exportaciones de soja, por sobre todas las cosas, a China, utilizada en China para el engorde de los cerdos, ¿sí? Y de la carne, por la producción de carne porcina. Bueno, esto lo vaticinábamos porque Estados Unidos aparece enfrentado al gobierno de Milei porque lo conceptualiza desde la perspectiva de la política interior de los Estados Unidos, en la cual aparecen los demócratas por un lado y por el otro lado los republicanos encabezados por Trump. Y Milei para ellos representa a alguien, un candidato encolumnado con el trumpismo. Por ende, a pesar de debido a la ignorancia de Milei y de sus asesores, naturalmente también de su canciller, de su ministra de Relaciones Exteriores, en opinión de ellos, sencillamente con algunas declaraciones en contra de los comunistas de Brasil, de la China, una visita a Estados Unidos y un acto de tipo religioso, el encuentro de Milei con un rabino ortodoxo. Bueno, eso solo generaría para este grupo de personas con muy poco conocimiento de la política internacional, eso solo generaría la simpatía de los Estados Unidos y Estados Unidos a partir de entonces patrocinaría a la Argentina con un nuevo préstamo de dinero para responder a el préstamo tomado por Macri y luego muy mal renegociado por el gobierno de Alberto Fernández, el cual determina pagos permanentes y a partir del cual la economía argentina parece encorsetada en una situación sin salida ante la falta de divisas frescas. Bueno, obviamente Biden y el Fondo Monetario Internacional respondieron que no desembolsarían $1 más para la Argentina, y menos una Argentina gobernada ahora por alguien concebido como un trumpista, y en realidad realizan una interpretación bastante acertada, porque Milei aparece encolumnado internacionalmente en ese espacio. Bueno, y ahora desesperado, naturalmente rectifica su posición, algo también anticipado por nosotros en muchas oportunidades, y llama a los chinos desesperados para la reactivación de este préstamo, negociado inicialmente por el kirchnerismo por Cristina Kirchner, si no recuerdo mal. Después, también rechazado de palabra inicialmente por Macri, pero tomado después porque quería los fondos frescos de China también. Lo mismo renovado después por Alberto Fernández, y ahora lo quiere Milei también ante la desesperación. Esa es la diferencia. Sí, José, perdón. No, te corto rápidamente porque me tengo que ir, no porque no quiera, y porque efectivamente eso está ocurriendo, no tanto de aquellos préstamos, que efectivamente, sino en concreto aquel que le pagó Brasil, recordarán, vía China, pero vía Brasil, pero que lo pagaba China, perdón, que es ese que comentáis, ¿no? Que estaba en yuanes. Me tengo que ir. Ese representa un préstamo chiquitito para un vencimiento, pero lo sé. El swap de monedas en realidad parece muy por encima, alrededor de, si no recuerdo mal, entre 7.000 y 10.000 millones de dólares equivalentes a yuanes, ¿no? Efectivamente, y a raíz de eso quiere negociar. Me perdonen Eduardo y Fernando con este asunto, pero tengo que cortar aquí. Eduardo Irastorza, Fernando Moragón y Ezequiel Vistoletti. Os agradezco en todo la sabiduría y la paciencia. Un abrazo. Un abrazo. Y a vosotros, pues como no puede ser de otra manera, también gracias por vuestra presencia en otro lado. Seguimos con toda la actualidad económica y geopolítica aquí, en Negocios Televisión.